Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana y una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. El presidente Evo Morales ha sido reelecto en una histórica votación en Bolivia. Con más de 60% del voto, Morales logró un tercer mandato con apoyo contundente de su pueblo. El partido de Morales, el MAS, también ganó una mayoría rotunda en el cuerpo legislativo, mientras la oposición quedó fracturada y debilitada. El jefe de Estado boliviano dedicó su victoria a los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez y enfatizó que su reelección significa una derrota para el colonialismo y el imperialismo. Las últimas masacres en México han subrayado la peligrosa escalada de violencia desbordada al sur de la frontera estadounidense. Un grupo de 22 civiles fueron ejecutados en Tlatlaya, México, a manos de militares mexicanos, mientras en Iguala decenas de estudiantes fueron asesinados por miembros del crimen organizado, posiblemente en conjunto con las autoridades del Estado. El clamor internacional frente a estos casos evidencia la extrema violencia que vive México, país víctima del narcotráfico y la impunidad. Uruguay recoge a los refugiados sirios. Ya han llegado las primeras familias de los refugiados de Siria bajo la invitación del presidente José Pepe Mujica. Uruguay es el primer país latinoamericano que ha ofrecido una nueva oportunidad para vivir y crecer en un ambiente sin guerra a los ciudadanos sirios que han sufrido más de 3 años de guerra civil e invasión extranjera. Las primeras 5 familias sirias que entraron al territorio uruguayo llegaron desde el Líbano, donde vivían en campamentos de refugiados y ahora comenzarán una nueva vida. Y una gran mayoría de bolivianos y bolivianas están de fiesta en Bolivia después de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre. Y no pudo haber sido un mejor día en materia simbólica, así para celebrar las elecciones en Bolivia y para la reelección de un líder indígena, Evo Morales, en el día que algunos han calificado como el Día de la Resistencia Indígena en América Latina. Y bueno, Morales fue reelecto con una mayoría muy contundente. También su partido, el MAS, arrasó en las elecciones legislativas en ese país, ya logrando una mayoría también rotunda en la Asamblea Nacional. Ahora Morales va para un tercer mandato con esta reelección y de cumplir ese periodo en el 2020 ya sería el presidente y el jefe de Estado que más tiempo ha estado en el poder en Bolivia. También su partido, el MAS, sería el partido que más ha estado en el poder en el país, en toda la historia del país. Bueno, y no es por nada, sino el hecho de que Evo Morales durante su gestión ha mejorado la vida de la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Todo eso ha llevado a Evo Morales a un liderazgo sin precedentes en Bolivia. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Un fuerte aval en las urnas y una tercera victoria arrasadora de Evo Morales. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todo el presidente del gobierno antiimperialista y anticapitalista. Pese a las múltiples provocaciones y ataques informativos, Evo Morales gana el contundente apoyo de la población boliviana, con lo cual, al cumplir su mandato, se convertiría en uno de los líderes más longevos de la historia contemporánea de América Latina. La nacionalización de los recursos en el 2005 iniciada por Morales permitió que el PIB y el salario mínimo boliviano se triplicaran y que para el 2014 el país ocupe el segundo lugar del crecimiento económico de toda América Latina. Además, la adhesión del pueblo indígena a la vida social y la reducción de la pobreza y desigualdad ha hecho que cada vez más bolivianos se identifiquen con su líder. Yo siempre voto a Evo, es como si fuera como yo. Estoy muy a gusto con el presidente, estoy muy a gusto con los cambios que he visto, no solamente en la ciudad, sino también en el campo. He visto cómo ha cambiado la vida de mucha gente, entonces realmente me identifico con el presidente actual. Sin embargo, la oposición no deja de lanzar críticas contra la gestión del presidente indígena. Entre otras, las más frecuentes son el alto índice de la inversión extranjera, la sobreestimación del rol de los hidrocarburos en la economía boliviana, masivo proselitismo e incluso interpretan el afecto que le tiene el pueblo como el culto a la personalidad. Pero la piedra angular para la elección de los bolivianos, de nuevo, ha sido el curso en la política exterior.
Nosotros creemos que es importante tener relaciones con los principales partidos o países del mundo, y ahí claramente Estados Unidos es un país importante. Ahora, también hay que estar conscientes de que la situación del mundo ha cambiado, que las prioridades de Estados Unidos ya no están en el continente sudamericano. Evo Morales, a su vez, atribuye gran parte de su éxito a la expulsión del embajador de Estados Unidos en el 2008 y de los representantes de la USAID en el 2013 del país. No obstante, según dicen varios analistas, el tercer mandato del presidente no solo le va a requerir continuar con su agenda social y económica, sino modernizar y adaptar el programa para nuevas clases de votantes. Otro de los retos es cómo el proyecto se va a reactualizar precisamente para hacerse atractivo a las clases medias, a los sectores de la juventud que por primera vez empiezan a votar ahora y los que votarán en las próximas elecciones dentro de 5 años, etcétera, etcétera. Y otro de los desafíos va a ser qué pasa con las próximas elecciones, qué pasa con la cuestión de la reelección. Por mandato constitucional, el presidente Evo ya no puede volver a reelegirse en el 2019. Salvo que se cambie la Constitución. Y mientras que la oposición ve estos posibles cambios constitucionales como la mayor amenaza para el proceso democrático en Bolivia, el pueblo vuelve a confirmar con su voto el continuismo del programa político del presidente Morales. Así empiezan 5 años más de lucha por el futuro de Bolivia. Y ahora, para conversar y analizar más sobre la reelección de Evo Morales en Bolivia, y también la victoria contundente de su partido, el MAS, hablamos con el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Llorente. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Eva, es un gusto estar con usted en esta entrevista, un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, embajador, en primer lugar, ¿cómo interpretas, cómo evalúas estas elecciones en Bolivia del pasado 12 de octubre y la reelección para un tercer mandato al presidente Evo Morales? ¿Cuáles han sido las políticas más eficaces, efectivas y también más populares con la población boliviana? El presidente Evo Morales ha ganado una elección con más del 60%, con una participación ciudadana récord en muchos países. Más del 85% de los ciudadanos bolivianos ha acudido a las urnas y ha ratificado la confianza en el presidente Evo, que significa también la ratificación en la confianza de un nuevo modelo de Estado, de un proceso revolucionario que implica fundamentalmente, en primer lugar, la recuperación de los recursos naturales, la recuperación de la dignidad, la recuperación de la soberanía de nuestro país. Y también, por supuesto, una revolución económica y una revolución social. Los resultados del domingo pasado ratifican el liderazgo del presidente Evo Morales, ratifican el proceso de la revolución democrática y cultural en Bolivia y ratifican, por supuesto, ese sentimiento de dignidad y de independencia y soberanía de las bolivianas y de los bolivianos. Ahora, embajador, ¿qué significa esta fuerte derrota a los opositores en Bolivia, no solamente en las elecciones presidenciales, sino también en las elecciones legislativas que se realizarán en conjunto con las presidenciales? ¿Ya eso significa que la oposición está dividida, fracturada, debilitada, o crees que existe la posibilidad de que se puede recapacitar durante los próximos meses, años y presentarse como una importante oposición al presidente Morales? La oposición es una oposición que no ha planteado ningún modelo alternativo al que actualmente lidera el presidente Evo. Es una oposición que más bien son resabios de ese pasado partidocrático, vinculados a las dictaduras militares, vinculados al modelo neoliberal, vinculados a los mandatos de la Embajada de Estados Unidos, que, como decía un gran pensador boliviano, estaban más preocupados. Es decir, esa clase política que tiene bolsillos y que no tiene patria. Esa clase política ha sido derrotada. La derecha boliviana ha sido derrotada porque ahora el ciudadano boliviano está sintiendo en sus bolsillos, en su vida cotidiana, en su educación, en su salud, en cómo están sus municipios, sus departamentos, este proceso revolucionario. Y otro elemento fundamental es la recuperación de la dignidad y de la soberanía.
una respuesta contundente a las agresiones, a la injerencia fundamentalmente de los Estados Unidos. En Bolivia expulsamos al embajador de Estados Unidos el año 2008 y fue una medida acertada para cortar la conspiración en nuestro país, pero al mismo tiempo para avanzar en una lógica de crecimiento independiente, soberano, digno. Ahora, embajador, ¿cuáles son los principales retos, desafíos de esta nueva gestión, un tercer mandato del presidente Evo Morales? En Bolivia ya la economía ha crecido mucho durante los últimos años, pero ¿existe un peligro en el futuro de un golpe económico tal como ha sucedido en los casos de Argentina y de Venezuela? Hay que recordar que Bolivia ha sido uno de los países que mejor ha soportado la reciente crisis económica y financiera. Pese a esa crisis económica, Bolivia ha estado blindada y se ha protegido muy bien y está protegida para cualquier eventualidad económica. Los desafíos para adelante continúan con algo que el propio presidente ha denominado como una agenda patriótica. El año 2025 Bolivia va a cumplir 200 años de independencia y para el año 2025 Bolivia quiere llegar sin extrema pobreza, es decir, erradicando la extrema pobreza. Segundo, como un país con industrialización. Estamos y hemos avanzado mucho en la industrialización de nuestros recursos naturales, pero apoyados o impulsados por la exportación de nuestros recursos naturales, por supuesto ahora el desafío es la diversificación de nuestra economía, que Bolivia se convierta en el corazón energético de la región. Y en el plano multilateral, ustedes saben, Bolivia este año está presidiendo el G77, que reúne a 134 países. A través de la cumbre que se tuvo hace poco tiempo en Santa Cruz, esa declaración marca una hoja de ruta del liderazgo en los países del sur. Creo que en los próximos años veremos un mayor protagonismo boliviano en distintas esferas. Bueno, sin duda es un momento muy histórico, muy victorioso para el pueblo boliviano y agradecemos muchísimo la participación del embajador Sacha Llorenti con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, embajador. Nuevamente, Eva, agradecerle por esta oportunidad, por la posibilidad de compartir con Russia Today este sentimiento de alegría de mi país después del triunfo del presidente Evo. Y al mismo tiempo ponerme a su disposición para cualquier otra oportunidad. Hasta pronto. Y el presidente Evo Morales dedicó su triunfo electoral a los líderes latinoamericanos Fidel Castro y Hugo Chávez. También dijo que era un triunfo del antiimperialismo y el anticolonialismo, pues muchos medios internacionales omitieron esta información en sus reportajes sobre las declaraciones, el discurso ya de victoria electoral del presidente Evo Morales, tal vez porque no les conviene mostrar que un presidente con un nivel muy alto de popularidad en América Latina representa ya esa ala izquierdista, también declarado socialista, y reivindica las luchas de los declarados enemigos de Washington. Y las historias que salen desde México son de horror, pero no son ni de películas ni de libros de ficción. La violencia desbordada en ese país pues ha llevado a cabo una impresión a nivel internacional, también nacional, de un país sin autoridad y fuera de control. En junio pasado hubo un masacre de 22 jóvenes civiles en la zona de Tlatlaya a manos de las fuerzas de seguridad, fuerzas militares. Supuestamente estaban respondiendo a una situación, pero según algunas investigaciones y también testimonios, pudiera haber sido también un crimen de Estado. Ya esas investigaciones no han concluido y mientras tanto ha ocurrido otro masacre ahora en la región de Iguala, en México, fuera de la Ciudad de México, donde 43 estudiantes han desaparecido. Sin duda es un tema que ha provocado ya las preocupaciones a nivel internacional de los defensores de derechos humanos
y muchos que se preocupan por este estado ya muy extrema de violencia en México. Al culpa en algunos casos del narcotráfico, pero en otros casos por las políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha prometido una pronta investigación y que no habrá impunidad en estos casos, pero muchos están escépticos frente a lo que ha sido la historia recién en el país. Vamos a ver más a continuación. La violencia mantiene en vilo al pueblo mexicano. Con el aliento contenido, todos esperan el desenlace de la tragedia de los jóvenes desaparecidos en una protesta estudiantil tras la intervención de la policía. El presidente prometió no dar tregua en la investigación y hacer caer todo el peso de la justicia sobre los culpables de la masacre. Es un hecho que no puede permanecer impune. En pocas palabras, no cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables. Desde el 26 de septiembre, fecha en que ocurrieron los acontecimientos en la ciudad de Iguala, que dejaron el saldo de 43 desaparecidos y 6 muertos, las calles del Estado mexicano de Guerrero y más allá de sus fronteras están llenas de estudiantes y simpatizantes que reclaman traer vivos a estos jóvenes, poner fin a la violencia y a la corrupción y destituir al gobernador. El miedo y la rabia de los mexicanos provienen también de que la mayoría de los presuntos responsables ya detenidos son policías locales. Además de acusarlos de exceso de poder por disparar contra los estudiantes, la Fiscalía de Guerrero reconoció el vínculo entre la policía y los narcocárteles. Existen elementos para establecer el involucramiento en los hechos de grupos de la delincuencia organizada, particularmente conocido como Guerreros Unidos, respecto del cual varios elementos de la Policía Municipal son parte, por lo que han sido detenido un número importante de los mismos. Así, la principal versión oficial responsabiliza a los narcotraficantes que controlan gran parte del estado de Guerrero. Pero no todos se conforman con la interpretación del gobierno y avalan las declaraciones de los testigos y sobrevivientes de los macabros acontecimientos. Nosotros vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fueron los del crimen organizado. Nosotros no le hemos hecho nada al crimen organizado. Se están queriendo lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado. La Escuela Normal de Iguala forma maestros rurales y es de tradición socialista. Sus estudiantes a menudo realizan protestas para exigir mejoras que beneficien a las clases más desposeídas. Suelen hacer cortes de ruta y marchas multitudinarias. Con la general situación de violencia civil que reina en México y más con su agudización reciente, algunos expertos vislumbran un trasfondo político en estos hechos. En mi opinión, se puede hablar de todo eso en conjunto de alguna manera. Yo creo que sí tiene señales de ser un crimen político, porque por la tradición que tienen estos estudiantes de protesta social y porque estamos viendo asesinatos entre políticos por parte de fuerzas de seguridad y de crimen organizado contra dirigentes sociales en otras partes del país también. Y mientras tanto, frente a las políticas gubernamentales existentes, los estudiantes alzan sus voces por sus compañeros, por la vida y por el futuro del país, que los políticos aseguran que radica en la juventud. Hoy día es más peligroso ser estudiante que ser delincuente. México, despierta, ya es hora. Tantos años de lucha y tanta sangre derramada no sean en vano, porque estamos aquí, por ti, por ellos, por las familias, por todos. Ahora, para hablar más sobre esta situación de violencia, de masacres en México, vamos a conversar con Jesús Esquivel. Él es periodista, está en Washington, del periódico Proceso. También es autor de los libros La DEA en México y La CIA Camarena y Caro Quintero. Bueno, está con nosotros desde Washington. Gracias, Jesús, por estar en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva, por invitarme a tu programa. Bueno, Jesús, ¿cómo evalúas, cómo analizas esta situación de violencia muy extrema, muy desbordada en México? ¿Está la responsabilidad en un fallo que existe en el sistema judicial en donde permite tanta criminalidad e impunidad? La violencia en México ha estado siempre ligada a la corrupción en el gobierno y a las infiltraciones del crimen organizado en las instituciones tanto municipales, estatales y federales. Ese ha sido uno de los principales problemas por los cuales México en los últimos 8 años ha vivido tantas masacres y el nivel de impunidad se ha incrementado. Lo que estamos viendo en estos primeros 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto
no es algo nuevo. Los mexicanos ya se acostumbraron a los muertos. Lo que sorprende es la lentitud de la respuesta del gobierno federal a los nuevos incidentes de violencia, sobre todo a los ocurridos recientemente, tanto en el Estado de México, donde gobernó Enrique Peña Nieto, como en el Estado de Guerrero, en donde se nota que esta respuesta gubernamental no ha satisfacido a la población que está pues desesperada, porque se sienten solos, sienten que el gobierno federal no está dando la respuesta adecuada a la desaparición de 43 estudiantes normalistas, y de los cuales todavía ni el gobierno ni las autoridades locales y sobre todo los familiares de estas personas saben dónde están, por lo menos, los cuerpos de estos 43 estudiantes. Ahora, Jesús, en cuanto al asesinato, esa masacre de los 22 jóvenes civiles en junio en Tlatlaya, donde ya se ha determinado, según las investigaciones, que justamente ellos fueron asesinados a manos de fuerzas militares de la región. Pues eso no sería un caso realmente de un crimen de Estado que debería ser investigado incluso por tribunales internacionales. Lo que ocurrió el 30 de junio en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, es el ejemplo más claro de cómo los mexicanos nos hemos acostumbrado a tantos muertos. La lucha militarizada contra el narcotráfico que llevó a cabo Felipe Calderón nos dejó entender a todos los mexicanos que el ejército del país y la marina está para combatir al crimen organizado, y que mientras se eliminen a criminales, la población y el gobierno guarda silencio. Lo que ocurrió en Tlatlaya reventó esa conformidad de los mexicanos, porque no fue un enfrentamiento entre supuestos criminales y militares, sino fue un fusilamiento de jóvenes. 21 de los 22 que murieron en la madrugada del 30 de junio fueron ejecutados por los militares. Se tardó el gobierno federal 3 meses en responder a este crimen de Estado, que sí es un crimen de Estado, y la respuesta se dio por la presión internacional, después que en el Departamento de Estado, aquí en Washington, se pidiera que fueran autoridades civiles y no militares las que investigaran este caso. Y una última pregunta ahora, Jesús, un poco compleja, pero ¿cuáles son los posibles escenarios de resolución a la violencia en México? Y existe así una responsabilidad por parte de la falta de control del consumo de drogas en Estados Unidos, que también provoca mucho del narcotráfico que sale desde México hacia el norte. Lo que hace falta en México, primero, para calmar la inseguridad, es que se acabe la impunidad. Es decir, que el gobierno federal castigue a los responsables de las recientes masacres y que trate de darle solución a los más de 20,000 desaparecidos que se dieron en el gobierno de Felipe Calderón. Eso es primero para calmar esta ansiedad que tiene el pueblo mexicano de la falta de justicia. También hace falta una reforma en este sector, pero el tráfico de drogas sigue siendo uno de los factores más importantes para esta violencia. En Estados Unidos, el consumo de drogas es un problema social que el gobierno de Barack Obama no ha querido abordar de manera efectiva. Nunca en los últimos 10 años en Estados Unidos se han instrumentado políticas sociales para tratar de contener la demanda y consumo de drogas. Bueno, una situación muy preocupante, y vamos a seguir así los acontecimientos en México frente a estos escenarios de violencia que vive el país. Agradecemos muchísimo la participación de Jesús Esquivel con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Y México vive una crisis, pero no solamente es una crisis de violencia, sino una crisis política. Cada día más hay una población descontento con las políticas y la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, que no parece estar atendiendo a las necesidades de la mayoría de ese país. Ya estas acciones de violencia desbordada parece que forman parte de un sentimiento así de desespero de una población, de un pueblo, con un gobierno que gobierna para los ricos que se hacen más ricos, mientras cada día los pobres se hacen más pobres. Y Uruguay se ha convertido en el primer país latinoamericano de oficialmente dar la bienvenida a los refugiados de Siria.
Los primeros 42 sirios, 5 familias, ya llegaron al territorio uruguayo bajo la invitación del presidente José Pepe Mujica. Este forma parte ya de un programa que está implementando Uruguay justamente para reubicar a estos refugiados y darles una oportunidad de una nueva vida. Y bueno, en Siria se ha sufrido desde hace más de 3 años una fuerte guerra que ha desplazado cientos de miles de ciudadanos sirios, mientras decenas de miles han muerto, han sido asesinados, una gran mayoría de ellos personas inocentes. Y bueno, esta invitación de Uruguay, o este sentimiento de Uruguay de refugiar a personajes del mundo árabe, no solamente se está extendiendo a los refugiados de la guerra en Siria, sino también a algunos de los prisioneros que han estado en la base militar en el centro de detenciones de Estados Unidos en Guantánamo. ¿Será que Uruguay se va a convertir en el centro de los refugiados del mundo árabe en América Latina? Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Bueno, yo creo que este es un gesto humanitario que cuenta con el apoyo de la población y quizás tiene que ver con la historia de Uruguay, ¿no? Uruguay hace no tantas décadas sufrió una dictadura que obligó a muchos miles de uruguayos a abandonar el país y fueron exiliados y refugiados en muchos países de Europa y de otros lugares de América. Entonces realmente yo creo que es en parte una reciprocidad, ¿no? Que muchos de estos exiliados uruguayos, pues su suerte estuvo en manos de los países y de los pueblos donde fueron acogidos, ¿no? Lamentablemente en Europa, pues la política hacia los refugiados es cada vez más dura y estas organizaciones que trabajan con refugiados, pues cada vez se quejan más de las duras condiciones que tienen los refugiados en Europa. Lo que pasa en un lugar del mundo nos acaba afectando a todos. Es decir, lo que pasa en Siria pues nos afecta a todos, ¿no? Por ejemplo, si en Siria se incrementa la violencia y hay cada vez más bombardeos, eso causa un aumento del terrorismo en el mundo. Gestos como el de Uruguay, aunque sean pequeños gestos, yo creo que son positivos, ¿no? Que puede animar a otros países a que tomen esa postura y puede animar a que la gente se dé cuenta de que lo que pasa en otros lugares le afecta. Y el gobierno de Uruguay se ha comprometido a recibir un primer grupo de 120 refugiados sirios, incluyendo los 42 que ya llegaron desde un campamento de refugiados sirios en el Líbano. Y este programa de reubicación de los refugiados del mundo árabe en Uruguay es sin precedentes en América Latina. Y sin duda este gesto del gobierno uruguayo, del presidente Pepe Mujica, representa uno de los gestos más sinceros de la solidaridad. Y el poder en manos del pueblo es su garantía de la justicia y la seguridad. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Como siempre, me pueden seguir en Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. El MAS sería el partido que más ha estado en el poder en el país, en toda la historia del país. Bueno, y no es por nada, sino el hecho de que Evo Morales durante su gestión ha mejorado la vida de la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Todo eso ha llevado a Evo Morales a un liderazgo sin precedentes en Bolivia. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Un fuerte aval en las urnas y una tercera victoria arrasadora de Evo Morales. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana y una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos.
El presidente Evo Morales ha sido reelecto en una histórica votación en Bolivia. Con más de 60% del voto, Morales logró un tercer mandato con apoyo contundente de su pueblo. El partido de Morales, el MAS, también ganó una mayoría rotunda, un mejor día en materia simbólica, así para celebrar las elecciones en Bolivia y para la reelección de un líder indígena, Evo Morales, en el día que algunos han calificado como el Día de la Resistencia Indígena en América Latina. Y bueno, Morales fue reelecto con una mayoría muy contundente. También su partido, el MAS, arrasó en las elecciones legislativas en ese país, ya logrando una mayoría también rotunda en la Asamblea Nacional. Ahora Morales va para un tercer mandato con esta reelección y de cumplir este periodo en el 2020 ya sería el presidente y el jefe de Estado que más tiempo ha estado en el poder en Bolivia. También su partido en el cuerpo legislativo, mientras la oposición quedó fracturada y debilitada. El jefe de Estado boliviano dedicó su victoria a los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez y enfatizó que su reelección significa una derrota para el colonialismo y el imperialismo. Las últimas masacres en México han subrayado la peligrosa escalada de violencia desbordada al sur de la frontera estadounidense. Un grupo de 22 civiles fueron ejecutados en Tlatlaya, México, a manos de militares mexicanos, mientras en Iguala decenas de estudiantes fueron asesinados por miembros del crimen organizado, posiblemente en conjunto con las autoridades del Estado. El clamor internacional frente a estos casos evidencia la extrema violencia que vive México, país víctima del narcotráfico y la impunidad. Uruguay recoge a los refugiados sirios. Ya han llegado las primeras familias de los refugiados de Siria bajo la invitación del presidente José Pepe Mujica. Uruguay es el primer país latinoamericano que ha ofrecido una nueva oportunidad para vivir y crecer en un ambiente sin guerra a los ciudadanos sirios que han sufrido más de 3 años de guerra civil e invasión extranjera. Las primeras 5 familias sirias que entraron al territorio uruguayo llegaron desde Líbano, donde vivían en campamentos de refugiados y ahora comenzarán una nueva vida. Y una gran mayoría de bolivianos y bolivianas están de fiesta en Bolivia después de las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre. Y no pudo haber sido